No, inicio, estoy hablando mal. Diciembre. ¿Por qué decidiste terminar con la Asunción del Este? Porque ahí vuelvo, ahí regreso. En ese sentido es como una experiencia así muy lineal. Ahí regreso. Qué lástima. Bueno, esa es otra película. Bueno, ahí se marca una época también, ¿no? De cambio. ¿Y te quedaste después o te volviste? Sí, ahí es cuando regreso me quedo. Y te quedás. Sí. ¿Y le encontrás similitud a todo ese recorrido desde los 90 hasta el 2003 con esto que estamos viviendo ahora? Obviamente, Claro. sí, eso creo que es lo más impactante para quienes la ven. Claro. ¿No? Cómo se repite la historia una y otra vez. Pero incluso en ese mismo periodo se repite una y otra vez. Claro, sí, sí. Eso es lo más tremendo, ¿no? Sí, lo más significativo. Claro. Sí. O sea, para quienes vivimos todo ese tiempo, es muy impactante Es ver impactante. a lo que hemos llegado. Algunos nombres no necesitas hacer otra película. Exactamente. Por eso preguntaba, para poner en contexto, ¿cuándo la comenzaste a hacer? 2020, pero la terminé antes de la asunción de este nuevo gobierno. Claro. Apenitas antes. El paralelismo con Alemania, pues entonces de ahí. Claro, obviamente. Yo agrego algo encadenado con Ricardo. ¿Vos ya veías que era un ciclo que se repetía? ¿Cuándo? Cuando empezaste a hacer la película. No. De alguna manera, claro, bueno, había pasado el macrismo, pero no era esa la intención, ni tenía esa sensación como puedo tener ahora, digamos, de profunda equivocación o de repetición. O sea, empezaste a documentar una parte de la historia pensando que, bueno, que ahí había terminado una época. Yo lo que hago es relatar mi historia. experiencia en el sentido de, bueno, qué me pasó a mí. Traté de hacerlo, yo soy muy bajo perfil, de la manera más minimal y acotada posible, desde lo personal, y tratando de encontrar un discurso poético y más o menos universal, por decirlo de alguna manera. Y lo que yo reflejo de acá y de allá son los sucesos que a mí me impactaban de uno y otro lado. Eso. Después, bueno, la realidad se encarga de encadenar y articular las experiencias. Es interesante esa experiencia personal de tratar, como decís vos ahí en algún momento, de ubicarse, ¿no? Siendo migrante, Sí. ¿no? Porque creo que ese es el gran tema. Exactamente. ¿No? ¿Qué es lo que expulsa? Y en la historia, por lo menos de hace siempre, ¿no? ¿Qué es lo que expulsa y te lleva de un lugar a otro y tener que reacomodar y encontrar que la realidad política, ¿no? Debería ser la que nos facilitaría la felicidad y sin embargo no es lo que nos acontece, ¿no? Sí. Más allá de sus repeticiones. Claro. Sí, también qué es lo que te expulsa incluso estando en el mismo lugar, ¿no? Y en esa ir y venir entre lo que sucedía allá y lo que sucedía acá, también hay muchas cosas, digamos, que eran las cosas que a mí me sorprendían. Claro. De aquella sociedad. Claro. Que yo desconocía y que tenía, digamos, una imagen que no se correspondía, digamos, en el sentido de, bueno, progresista, adelantar un montón de cosas que no era así. No era así. Y además tenía su propia historia que también. Exactamente. Había que digerirla, ¿no? Digamos, como herencia. Sí. Pregunta, ¿qué se siente vivir en un país ajeno al nuestro, obviamente, y ver desde fuera a tu nación de decir, estamos en un pozo depresivo, o sea, estamos en la decadencia? ¿Qué sensación se siente ser argentina y verlo desde afuera? Bueno, lo que se siente es lo que ves en el documental, digamos. Quiero decir, en esos textos, en esa reflexión interna, es lo que yo quise expresar, ¿no? Lo que me iba pasando. No solo en ese proceso de acomodamiento en un lugar tan diferente a tan hostil de alguna manera,
con el extranjero, es lo que traté de expresar en esos textos. ¿Y pensó al de decir qué bien que hice en despedirme? No, eso No creo. no. Digo, no es una pregunta que nunca me hice. O sea, no se pensó al de decir qué bien que hice en irme a Argentina. ¿En irme Ahora, de Argentina? Sí, irse de Argentina. No, la verdad que eso nunca lo pensé. Digamos, yo tenía que enfrentar otras cosas, digamos. Sí. No. Horacio, lo que vos ahí estabas Sí, preguntando. me gustó mucho la película, Gracias. la visión de estos dos mundos, Alemania y Argentina. Es una opinión mía. Me fastidiaba un poco porque mostrabas, por ejemplo, a Cavallo, y de repente mostrabas a Alemania. O sea, hay un paralelismo. ¿Cómo hubiera sido si hubieras mostrado primero toda Alemania y después toda Argentina, por separado? Eso fue una idea, digamos, fue un trabajo creativo y de construcción de la edición, del montaje. Que ese era el camino. Era otro el sentido de la película. Claro, Sí, Porque es precisamente era respetable. tratar de articular y entramar los sentimientos, los sucesos. Es respetable, Es lo una acepto. decisión creativa. Pero a veces digo, estábamos viendo, qué sé yo, Argentina, Alemania. Y no, Además, porque si no hubiera esa es la sido idea. otra cosa, No, claro. está bien. No era tampoco, digamos, como lo vivía desde afuera. Más que Era crítica es un permanente. comentario que te hago, Oh. con todo respeto. Pero bueno, me gustó, me gustó. Matilde, felicitaciones. Gracias. ¿Cómo se justifica para vos el nombre de tu ensayo documental? ¿El título? Sí. El título en realidad tiene que ver con que al no poder comunicar en un idioma tan distinto, la cabeza trabaja y digamos uno no puede expresar. Pero a la vez también para mí tiene que ver con otra cosa que tiene que ver con, yo siempre hice bastante documentales donde hay muchos testimonios. Siempre me decían que eso era las cabezas parlantes. Y yo siempre decía, bueno, si son cabezas parlantes están bien porque tienen algo que decir, ¿no? Y eso me quedó siempre dando vueltas. Pero sobre todo tiene que ver con el hecho de que uno cuando está en un lugar donde no se puede expresar y donde como para mí, por ejemplo, la palabra era y sigue siendo muy importante, uno hace todo un entramado en su cabeza y no puedes hablar, tiene que ver con eso. Hay un proyecto, la parte 2 ahora, donde termina una película hasta hoy. Es interesante la cuestión de un proyecto, sería para mí, ¿no? Verlo así, como un proyecto poético, ¿no? De construcción poética, Exacto. donde además la materia de esa poesía, de esa letra, esa narración visual que es justamente las sensaciones que te proveen las vivencias en tu país, ¿no? Que en realidad es lo que te impulsa a irte, evidentemente, insisto sobre la tigrancia. Pero qué difícil, ¿no? Crear como un yo afectado que narra y cuenta esas vivencias. Porque hay que contar, ¿no? Desde ahí, sin ser, tomar una posición política, ¿no? Ideológica frente a lo que acontece. Claro. ¿no? Sí, bueno. Y me parece interesante. Y creo que esas imágenes donde de pronto se ve la cámara apuntando, digamos, un reflejo del sol, como una especie de recuerdo, en realidad como el recuerdo, ¿no? La vivencia es algo cálido, ¿no? De esas materialidades que uno construye. Yo lo vi como un proceso de mucha creatividad, ¿no? Como quien construye, va buscando, como el que escribe va buscando la palabra, ¿no? Pizarnik decía que estaba como con un cuchillo a la noche tratando de pescar esa palabra justa que el silencio no te daba, ¿no? Bueno, esta es una sensación. Sí, hay todo un proceso, digamos, de tratar de construir digamos, un lenguaje poético, trasladar ese lenguaje poético a las imágenes, cómo transmitir, eso sí, las sensaciones, los sentimientos.
Porque no hay ambigüedad en esas imágenes, digamos, es lo que es. No, y creo que tampoco lo hay en las palabras, No. digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, es todo un intento. Sí, sí, claro. Es un proyecto. Interesante. Un poco contanos cómo fue la recopilación de todos los archivos, eso. ¿Cuánto tiempo? Digamos, eso fue una búsqueda larga, porque digamos, yo tenía una serie de... Lo que yo tenía claro era lo que a mí me impactaba de lo que había vivido allá y de lo que me había impactado de acá mientras estaba allá. Entonces, en ese sentido, es como que yo sabía hacia dónde quería ir, pero en esos sucesos había muchas posibilidades de material. Entonces fue también todo un proceso de, bueno, ¿qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿Y qué tipo de material de archivo se ajusta a lo que quiero decir? Y cómo tratarlo, ¿no? Porque, bueno, o sea, a mí me impresionaba siempre el mismo escribano en las asunciones. Entonces quería esas cosas, las caras de los que asumían. El mismo poder. El mismo poder, las caras de los que asumían, de los que llegaban, de los que se iban. Entonces tenía que ver con esas cosas, así como había una búsqueda, como soy yo, minimal, pero así persistente, de lo que me pasaba, de la palabra, también quería ver si podía encontrar en el archivo eso, digamos, que te llevara a no solo ver eso, esto pasó, sino a sentir alrededor de ese archivo que ves, ¿no? Yo creo que sin desdeñar lo poético, me parece que tu película es un instrumento político muy importante. Porque muestra cómo la sociedad repite una y otra vez las mismas elecciones fallidas. Es tan contundente lo que se ve. Sí. Que la seguimos Para repitiendo. cuando terminamos acá, yo pensaba en el Simulcor. Creo que lo resumís con una frase que decís en la película. Estoy como en una estación humilde de tren, esperando un tren que ya no, quizás no viene más. Creo que esa es como la definición de todo el sentido de la película, por lo menos a mí me impactó mucho de esa manera. Y al mismo tiempo recuerdo del olor a las naranjas, de ese paisaje diferente, digamos, estudiando algo de esperanza, no quedarse solamente en ese tren que no llega, ¿no? ¿Escribís poesía? ¿Escribís poesía? No, porque estoy en todo un vuelo poético. Es una prosa poética, sí. Sí. Lo que me gustó es la escena del el derrumbamiento del muro de Berlín. Esas escenas me encantaron, me emocionaron. Me pareció bien traerlas al recuerdo. Esto que vos hablabas de la cocina, del trabajo minucioso, ¿cómo se bucea un material de archivo así casi infinito, ¿no? Como todo ese periodo. Se bucea con tiempo, con posibilidades también, con qué podés, no podés. Pero es como dije antes, que yo tenía claro que de todo lo que había sucedido durante tanto tiempo para mí eran como hitos. Eran hitos, mis hitos. Sí. Entonces, en ese sentido, como que pude acotar de alguna manera esa búsqueda. ¿Sería la Argentina con más claridad estando fuera que acá? Yo creo que siempre tiene que ver con la historia personal, las circunstancias, por qué te fuiste, por qué te quedaste. No sé si se puede generalizar. Creo que como todo, a la distancia se ve de otra manera, lo ves desde otro lugar. Entonces, no sé, pasás por muchos procesos de no querer saber nada, de idealización, pero eso es muy, muy personal. Y esa mirada uno la va depurando según lo que vas viviendo, obviamente, según la historia que te va tocando en el lugar donde estás, la historia que les toca a los que dejaste, del lugar que te fuiste. No sé, hay muchas cosas.
pero creo que no se puede generalizar porque eso es una cuestión absolutamente personal. Esta película, Terminado el trabajo, ¿estás conforme con lo que hiciste o te faltó algo? Obviamente siempre ¿Qué esperas del un público? documental siempre La recepción del sí, público. tiene errores. Yo sí estoy contenta con el proceso de búsqueda. O sea, para mí fue muy importante porque es un documental completamente distinto a lo que yo había hecho hasta ahora. Y si bien yo siempre toqué lo político, pero de otra manera, nunca tan directamente por ahí como en este caso. Pero es un documental diferente, en el que yo exploré otros caminos, otras posibilidades, y eso siempre es bueno. ¿Y el público, la recepción del público, qué espera de nuestro público? La verdad que uno siempre espera que sea la mejor, que la vea mucha gente, y me gustaría que la vea mucha gente joven, ¿no? Eso sería bueno. ¿está planificado que se vea en todo el país, en todas las provincias, Y esta vos viste que película? ahora tenemos muchos problemas, entonces no sé. Claro. Es el mejor momento. Sí. Que se vea Que se vea en algún lugar ya es algo. Este representante venía del colegio. Claro. Sí, eso sería genial. En las universidades. Pero Sí. digo, yo que si estoy en el momento, viste, ya es como en la situación que estamos, yo digo, bueno. Sí. Y si no, en el canal común de televisión que pasan las películas argentinas. Sí, dirán. Sin nada. Y bueno, pero todo puede llegar a desaparecer en cualquier momento. Todo puede llegar a desaparecer en cualquier momento. Sí, por eso, sin leer no sabemos cuánto va a No durar. sabemos. Claro. ¿Y cómo fue descubrir esta parte en Alemania, haciendo un paralelismo de la historia de la Alemania con la izquierda y la derecha? Que me parece interesante, porque ahí aportas algo que uno por ahí desconoce desde acá, desde la Argentina, ¿no? Como Alemania también juega de manera mundial con esta diada, ¿no? No sé, digamos, yo estaba en un lugar también donde, o en una situación donde lo que se vivió a partir del derrumbe del muro y del cambio político se sentía mucho, digamos, por circunstancias particulares. Yo estaba en una casa donde eso estaba muy presente todo el tiempo, y entonces como que entendía que estaba sucediendo. Y digamos, con el tiempo, después, mucho tiempo después, porque el idioma tenía mucho que ver también, al empezar a entender algunas cosas, podía comprender más lo que había pasado realmente, lo que había pasado antes, lo que pasó en el momento de la división de Alemania y de lo que pasó a partir de la unificación, ¿no? Eso lo viviste allá. Obviamente, sí. Bien. Porque yo llego apenas se cae el muro. Pero bueno, digamos, era un proceso en el cual yo iba entendiendo, pero la misma sociedad alemana estaba transformándose, ¿no? Lentamente, después de un tiempo muy largo de una vivencia también, más allá de la guerra, después de ese muro, ¿no? Hubo un rescate cuando vino Gorbachov. Eso siempre, yo le digo que bárbaro, ¿no? O sea, dijo todo, aparte de lo que canta, ¿no? La patria no se vende, la patria no se vende lo que se canta, ¿no? Es increíble, ¿no? No recordaba eso. Sí, es tremendo. Sí, a mí me impresionó mucho cuando Sí, me impactó totalmente cuando dijo así. Porque encima, como está hablando en ruso, parece que es largo, pero está el encuentro tremendo. Yo quisiera preguntar, me olvidé la pregunta, ¿no? Pero está la aparición de la mujer de Angela Merkel, que no solo mantuvo la unidad de Alemania, sino que llevó tranquilidad a toda Europa. Allá se veía así también, ¿no? Porque se entrevistaba con Putin, con todos, y digamos que yo ya no estoy cuando Angela ya... Por eso, cuando ella se va, empiezan todos estos problemas. Pero sí, digamos que fue la gran hacedora, digamos, de la estabilidad. Pero aparte, hay unas pequeñas cosas que tienen que ver con las mujeres. A las mujeres también les costaba mucho, es cierto también, pero les costaba mucho tener un lugar de protagonismo en Alemania.
esa escena donde el Palacio Legislativo alemán lo cubren todo con una tela. Me sorprendió, yo eso lo ignoraba. ¿Ahora eso lo filmaste vos o eran retazos de la... Muy bueno eso, muy bueno. Es interesante también, a mí me parecía muy atractivo porque en mi memoria, que he vivido también todos estos acontecimientos, las imágenes del archivo, algunas eran tan sabrosas que dije que me parecía interesante, era como meterse adentro y poder espiar hoy, ¿no? Con la mirada de hoy, por ejemplo, en nuestro parlamento y ver que no había ni una sola mujer, por ejemplo. Claro. Eso era muy significativo y llamó poderosamente la atención. Y cómo se conformaba ese parlamento en ese momento, que hoy lo tenemos más claro que en esa época, por ahí, no como público, ¿no? Como ciudadano general. Y después, bueno, algunas imágenes de la caída del muro de Berlín, también, qué sé yo me acuerdo del momento, pero tengo imágenes así como muy generales, ¿no? En cambio acá había el festejo, se podía ver lo que estaba pasando en el momento que se caía el muro y la gente que estaba del otro lado, y se veía, yo me acordé de esa película alemana que habla, esa película que era, tenía que ver con ese muro en el medio. Esa, sí, exacto. Me acordé de esa película, de esa gente festejando. Digamos, todos los archivos me parecían, ahí es donde creo que entré en la película a entender que era una mirada, porque el recorte era tuyo, y entonces ahí aparecían como momentos muy seleccionados, que era como si vos estuvieras metido con la mirada y nos invitabas a ver. Esa es la sensación que me da, ¿no? Y era muy atractivo eso, ¿sí? Para cerrar, ahí tenés. Preguntarte si cuando te fuiste a Alemania pensabas, siempre te fuiste con la idea de volver o no sabías qué iba a pasar. No sabía qué iba a pasar. Yo, digamos, me fui, no diría de una manera inconsciente, no voy a decir tampoco por qué me fui, pero la verdad que no sabía qué iba a pasar, no sabía cuánto tiempo me iba a quedar, eso no lo tenía claro. Sabía que me estaba yendo a un lugar completamente distinto, pero no. Claro, ibas en tu búsqueda personal y bueno, exacto. Ya está. Sí, algo. Sí. Está bien, gracias. A ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Éxitos. Un aplauso. Gracias. ¿Pronto se estrena?